invito, hermanos, a leer esta mañana el texto en primera carta de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el 11. Y seguidamente vamos a considerar, vamos a detenernos hasta donde podamos alcanzar, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, desde el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a considerar primeramente lo que dice en el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La actitud de un creyente para vivir según el Espíritu de Cristo y no vivir así como leíamos domingos anteriores en este mismo capítulo, en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Es decir, para no vivir el tiempo que nos resta de vida en este cuerpo, en nuestra carne, para no vivir según los deseos pecaminosos y como agrada al mundo. Baste ya, leíamos también hace poco. Aquí encuentra una nueva motivación en esto que leímos aquí. Y esa motivación es que el fin de todas las cosas se acerca. Por eso dice el Señor que ya no tenemos que vivir como agrada al mundo o como agrada a la carne, según la carne, sino según los consejos del Señor, según los mandamientos del Señor. Así es para todo creyente, teniendo en cuenta que el fin se acerca. Hay un pasaje también en Primera de Juan que yo les voy a mencionar. Si ustedes quieren ir corroborando, pueden hacerlo, pero yo les voy a mencionar nomás. En Primera de Juan 2, 16 y 17 dice que el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuáles son esos deseos? Y los deseos, todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los de los ojos, la vanagloria de la vida, todo eso pasa. Y cuando acá dice el mundo, el fin de todas las cosas se acerca, y bueno, se acerca el fin de todo aquello que por lo que se afana el mundo. Por eso el Señor dice, estén despiertos, estén atentos, estén alertas, sean sobrios y estén velando en oración. Los creyentes somos los que podemos darnos cuenta de que los acontecimientos se van dando como para que la esperanza crezca en las promesas de Dios. Y la esperanza nuestra tiene que ver con el fin de las cosas así como nosotros conocemos.
pero nosotros vemos con expectación, con una expectación llena de esperanza. Por eso dice Pablo, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos. Mientras que el mundo incrédulo dice, ¿y dónde está la promesa de su venida? ¿Sí? Porque todo sigue igual, el mundo sigue igual y va a seguir igual, dice el inconverso. Y entonces continúa su vida y su desenfreno, su inmoralidad, su depravación, y nosotros esperamos en sus promesas. Las promesas de nuestro Señor, que dijo, vendré otra vez, voy a venir otra vez y les voy a llevar conmigo. En la Reina Valera dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, ¿sí? En un lenguaje más corriente, nosotros podríamos leer, les voy a llevar conmigo, dice el Señor, para que donde yo esté, ahí ustedes también estén. Dice también la palabra del Señor que la noche está avanzada. La noche de este mundo está avanzada. Las tinieblas son cada vez más densas y la hora viene. Está cada vez más cerca la hora en que el día va a aclarar. Y nosotros esperamos eso como una esperanza bienaventurada. Es muy distinta la expectativa que hay para el mundo de la que hay para los hijos de Dios. Yo quiero invitarles a mirar un poco una descripción de esas distintas realidades que van a presentarse para el mundo y la que se va a presentar para los creyentes, para los hijos de Dios. En Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y dice en el capítulo 4, el último capítulo entonces del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4 versículos 1 y 2, leemos de esta manera: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces aquí tenemos en 2 versículos qué distinto es lo que espera al mundo incrédulo, inmoral, que desprecia a Dios, que no le glorifica ni le da gracias a Dios. Y como hoy decía Víctor, no sé si fueron exactamente esas sus palabras, pero la incredulidad es el principio de toda la corrupción que hay en el mundo. Los medios de comunicación y los políticos pretenden separar esto, ¿verdad? Separar la piedad o la fe en Dios de la conducta pública, ¿verdad? Y eso no es así. Sí, si nosotros leemos y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, nosotros leemos en la carta a los Romanos capítulo 1 nomás, y de ahí vemos dónde principian todos los actos de corrupción del ser humano. En que habiendo conocido a Dios y habiendo visto a Dios en su creación y habiendo oído incluso de Él, no le glorificaron ni le dieron gracias, dice. Y por eso entonces Dios les abandonó al arbitrio de su pensamiento, y fue cayendo el hombre y va cayendo cada vez más profundo en la inmoralidad, ¿sí? En toda forma de corrupción.
Y entonces ese fin está viniendo, está llegando. Y nosotros, estando en espera de sus promesas, el Señor nos manda vivir así, vivir sobrios, vivir santa y piadosamente, purificándonos. Aquí nos manda ser sobrios. ¿Qué es eso de ser sobrios? También esa misma idea está expresada, y por esa misma razón también en capítulo 1, versículo 13. Así que podemos retroceder un poquitito. Ahí en 1 Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El mismo pensamiento, la misma enseñanza. Sed sobrios. ¿Qué es sed sobrios? ¿Qué quiere decir ser sobrios? Ser sobrio es tener la mente cabal. ¿Y qué es esto? Y se suele decir en sus cabales, ¿sí? Estar en sus cabales. Es cuerdo, ¿sí? Prudente, con dominio de sí mismo. También significa el vocablo en el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, en el griego es nefo, ¿sí? Que quiere decir todas estas cosas que dijimos, pero también significa no estando bajo los efectos del vino, ¿sí? O de cualquier bebida embriagante. Entonces podríamos decir también, para distinguir, el sobrio es lo contrario del ebrio, porque el ebrio está descontrolado, ¿sí? En Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino. Dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque en el vino dice, en la embriaguez hay disolución. ¿Y qué quiere decir disolución? Es una conducta infame, libertina. Infame es lo que desacredita el concepto que se tiene de alguien. Afecta a la fama, eso es infame, ¿sí? Porque uno ve a una persona ebria haciendo el ridículo o haciendo cosas desagradables de toda forma y perjudiciales a sí mismo, a su familia, a la sociedad. Eso es una conducta infame, libertina, desenfrenada, porque pierde el control sobre sus actos. Sino más bien dice ahí en Efesios 5:18 es que estén bajo el control del Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es ser sobrio para Dios. Y velad en oración, leíamos aquí en 1 Pedro 4:7. Sed sobrios y velad en oración. Ustedes recordarán cuando Jesús, después terminada la cena, aquella cena en el aposento alto, en el lugar donde celebraron la Pascua, dicen los textos en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dice que cuando terminaron de cenar, Jesús y sus discípulos salieron y se dirigieron hacia el monte de los olivos, ¿sí? Y cuando llegaron ahí, Jesús les dijo a sus discípulos: bueno, quédense acá y velen conmigo. Y les llevó un poco más cerca de él a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Y para qué él les dijo velen conmigo? La respuesta nosotros tenemos ahí en el mismo pasaje. Por ejemplo, en Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, a la verdad dice, está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que nosotros nos fortalecemos en el Señor. En la medida que nosotros estamos cerca de Dios, tenemos tiempo de comunión con el Señor. Nosotros nos fortalecemos estando cerca de Él por medio de la oración y por medio de su palabra. Es tan importante, hermanos, y yo no les estoy diciendo esto a ustedes, me digo primero a mí mismo. ¿Sí? A mí mismo primero y después a ustedes. Es tan importante, tan necesario hacer esto que el Señor nos dice. Velad y orad. ¿Sí? Que pasemos tiempo con el Señor en oración. No menospreciemos, hermanos, el valor de estar en oración. Estar despiertos y en oración. Porque si no, nosotros nos debilitamos. El Señor dice, fortaleceos, dice en su palabra, ¿verdad? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso necesitamos velar y orar para no quedar expuestos, como dijo el Señor, ante las tentaciones, ante el pecado que nos asedia. Necesitamos una vida de oración para ser victoriosos, para no caer en tentación. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es el consejo que sigue aquí en el texto que tenemos, en nuestro texto principal? Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. Lo primero entonces es estar en relación, comunión con Dios, sobrios y en oración. Y ahora sigue, tengan entre ustedes ferviente amor. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Y también está en el texto la respuesta. Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice. Por eso el Señor quiere que tengamos entre nosotros ferviente amor. Todos los mandamientos, toda la ley de Cristo se resume en esto: ámense unos a otros. En nuestra condición de seres humanos, ustedes saben muy bien, y también dice la palabra del Señor, que aunque estemos ya redimidos por Cristo, todos seguimos teniendo nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras faltas. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice, pueden corroborar ahí en sus Biblias. No dice luego que algunas veces puede ser que ofendamos. No, realmente dice que todos ofendemos muchas veces. Y en Santiago dice con nuestra lengua, dice, ¿verdad? Con nuestras palabras. Así somos, hermanos. Todos ofendemos muchas veces. Y lo único que permite que podamos vivir como hermanos, así como el Señor nos manda, es soportándonos unos a otros, perdonarnos mutuamente, es el vínculo del amor. ¿Verdad que todos ofendemos muchas veces? Pero si no mediase entre nosotros este vínculo del amor, entonces estaríamos, y de hecho pasa muchas veces, ¿verdad? Hay distanciamiento entre hermanos, hay enojos y no se pueden reconciliar entre esposo y esposa, entre padres e hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos resolver este tipo de problemas realmente si no permitimos que el amor permee en nosotros, en nuestras relaciones. Proverbios capítulo 10, versículo 12 también
habla de esto. En Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Así es, hermanos. Perdonar es característico del amor, y los que hemos conocido a Dios tenemos el amor porque Dios derramó eso por su Espíritu en nuestros corazones, dice en la carta a los Romanos. Nosotros podemos amarnos, hermanos, y amarnos de esta manera. El amor no es una cuestión así emocional, o una cuestión de agrado, o una cuestión de gusto personal, ¿sí? Porque a mí me gusta amar a las personas amables, ¿verdad? ¿Qué es una persona amable? Y una persona que es fácil de amar es una persona amable. Ahí no hay ningún problema. Sí, pero amarle a aquel que me fastidia la vida, ¿sí? A aquel que me ha ofendido, ¿sí? A aquel que me agravió, ahí sí es complicado. Y mucho más cuando es alguien que vive contigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese continuamente, ¿verdad? Así pues somos. Si bien, claro, cada uno tiene que también hacer el esfuerzo en la gracia de Dios para no ofender, para no agraviar, ¿sí? Quítense de entre ustedes la ira, el enojo, ¿sí? La maledicencia, gritería, dice el Señor, ¿sí? Pero cuando sucede, ¿qué es lo que resuelve eso? Y es el vínculo del amor, hermanos. Porque el amor perdona. Aquí leímos ya varias veces. El odio despierta rencillas, pero el amor cubre las faltas. Perdonar es propio del que ama. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, dice así, Primera de Juan 4, 7 al 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí ven ustedes, la palabra del Señor dice, todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no puede amar, el que entonces no ama, no conoce a Dios, dice aquí. Es pesado es leer un texto como este, ¿verdad? Pero así dice el Señor. Y así como nosotros hemos sido perdonados en Cristo, ese mismo amor de Dios nos tiene que llevarnos a perdonar a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan ustedes de aquel siervo, aquel rey? Contó Jesús en Mateo capítulo 18, está, ¿verdad? Aquel rey que tenía sus siervos y uno le debía muchísimo de dinero, pero él, ante la súplica de ese su siervo, él le perdonó todo, ¿sí? Le perdonó todo, toda su deuda, ¿verdad? Y después salieron de ahí, y este siervo le encontró a un consiervo suyo que le debía un poquitito, ¿verdad? Y no le quiso perdonar, ¿sí? No le quiso perdonar. Y muchas veces nosotros procedemos así, no solo entre nosotros, o sea, procedemos así porque tanto hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados por Dios, ¿verdad? Porque ofendemos muchas veces. Y el Señor perdona nuestros pecados. Y nosotros somos tan duros muchas veces para perdonarnos entre nosotros. Nos ofendemos, hermano. Yo sé que yo mismo, ¿cuántas veces habré ofendido a mis hermanos y alguno de ustedes se sintió agraviado, ofendido? Porque uno dice, a veces sin querer, a veces sin pensar, a veces sin considerar, dice cosas que no son agradables, ¿verdad? O que son ofensivas. Y
Bueno, cuando el Señor le preguntó a Jesús también, ¿y cuántas veces tengo que perdonarle a mi hermano? ¿Hasta 7 veces te parece bien, Señor? ¿Sí? Él decía que pensaba quizás que con eso estaba muy bien ya, ¿verdad? Ya está bien, ¿sí? No es una vez nomás que le voy a perdonar a mi hermano, hasta 7 veces, ¿verdad? Que es mucho, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, no te digo hasta 7, Pedro, sino hasta 70 veces 7. ¿Sí? No, era eso también para que saque su calculadora y haga la multiplicación y 490 veces. No, le dijo, lo que le estaba diciendo es, siempre tenés que perdonar, Pedro. Siempre tenés que perdonar. Eso es lo que el Señor estaba enseñando. Y estamos abundando en eso porque aquí dice el texto, tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y nosotros mientras vivimos en este cuerpo, no conforme al mundo, sino según el Espíritu Santo, así nos manda el Señor relacionarnos. Ferviente amor. Es un amor vivo para que podamos convivir como hermanos en todas las formas de relación humana que tenemos. Es la única manera. Continúa aquí nuestro texto con algunos versículos que vamos a pasar un poco más rápido seguramente. El versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El hospedarse también en los tiempos bíblicos sobre todo era algo muy común, muy frecuente. ¿Por qué? Porque no había ese desarrollo de la hotelería, eso así como hay hoy, ¿verdad? Hoy día uno va a una localidad distinta a la de su lugar donde vive. Y bueno, antes de irse luego por lo general ya planea, ¿verdad? Si no va a ir a la casa de algún familiar ya planea y pregunta, ¿verdad? ¿Y qué? O averigua, hoy por hoy hay demasiados medios para averiguar, ¿verdad? ¿En qué lugar me puedo hospedar, ¿verdad? ¿Y qué lugar hay que esté al alcance de mis posibilidades económicas? Y entonces hay hoteles, hay hospedaje, hay hasta casas donde se alquilan habitaciones, ¿verdad? En fin. Pero en los tiempos bíblicos, había poco eso. Había también, ¿sí? Pero, por ejemplo, en Belén había un mesón, ¿verdad? Y cuando fue José con María, ella ya estando a punto de parir, no había lugar para ellos en el mesón, dice, ¿verdad? Y entonces la práctica era una práctica común que la gente veía así a un pasajero, ¿verdad? Por el pueblo, y le veía sentado ahí en la plaza, y el concepto de hospitalidad que ellos tenían decía, bueno, yo no puedo dejarle a ese hombre que duerma ahí en la plaza. Y entonces iba y invitaba, ¿sí? Eso era común. Entre los cristianos también era así, por eso aquí dice hospedaos los unos a los otros sin murmuración. ¿Qué quiere decir esto? Y sin quejarse, ya viene acá, ya tengo que, ¿verdad? Y ahora, bueno, nosotros podemos decir, bueno, pero esto es hoy muy peligroso, ¿verdad? Esto ya no se hace más. Igual, hermanos, nosotros tenemos que tomar el concepto, aunque no se aplique a lo mismo. Aquí está hablando de háganse el bien unos a otros, ¿sí? Y sin murmuraciones. Háganse de corazón el bien, ¿sí? Si tenés que hacer algo a favor de tu hermano, muchas veces eso implica tiempo, implica usar tus recursos, tus talentos, ¿sí? No estoy diciendo hacer lo que tenés que hacer
gratis, ¿verdad? La palabra del Señor dice que el obrero merece su salario y todo eso dice, ¿verdad? Pero cuando tenés que hacer algo que podés dar de gracia, entonces hace sin murmuraciones, hace de buena gana, dice el Señor. El versículo 10 continúa con esta idea y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí podríamos hablar de dones en el sentido de dones espirituales, pero no restringiéndonos solamente a eso, ¿verdad? De aquellos dones, estoy hablando de esos dones, dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Que no está hablando solamente del que predica o del que tiene profecía o del que tiene don de administración o cosas como esa, o de presidir o de enseñar. Bueno, dones, aquí podríamos hablar, don es todo lo que uno recibe de gracia, eso es un don, ¿verdad? De ahí viene la palabra donación, algo que recibiste donado, que no se te vendió, sino que se te regaló, recibiste como una dádiva. Y según el don, dice aquí cada uno. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, recibió algo así de Dios. No es que algunos nomás, no es que el talentoso en la música, ese nomás el que tiene, y ese nomás es el que tiene la obligación de estar aquí siempre dirigiéndonos en la música. Ese nomás porque ese recibió ese don, ese talento. No, todos. Acá dice cada uno según el don que ha recibido. Y ministrelo. ¿Qué quiere decir ministrelo? Sirva. Sí, eso es ministrar, servir, se haga siervo del otro. Hay dones que son del Espíritu Santo y hay también talentos que consideramos naturales, hay habilidades, hay recursos materiales, hay tiempo, lo que sea, porque todo lo que tenemos, aunque muchos no quieren reconocer eso, que todo lo que tenemos, todas nuestras capacidades, vienen de Dios. 1 Corintios 4:7, si ustedes pueden mirar, no el texto completo, pero dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? Y si recibiste, dice, ¿por qué te jactás como si fuera que no recibiste? Porque hay quienes dicen, no, yo esto conseguí con mi esfuerzo. Yo esto conseguí porque yo procuré, y está bien, es cierto, en alguna medida. Pero ¿por qué? ¿Quién te dio el poder esforzarte? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio las condiciones? Yo recuerdo, hasta hoy siempre recuerdo, teníamos en un grupo de estudio bíblico a una señorita cuyo padre era taxista, en aquel tiempo en que los taxistas ganaban bien, ¿verdad? Hoy día, bueno, el mercado cambió mucho las condiciones para ellos también, pero yo recuerdo que aquella señorita cuando creyó en Cristo, y bueno, como se dice en el primer amor, ¿verdad? Ella quería dar testimonio en su casa, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando iban a comer, contó ella que le dijo ahí a su familia, voy a dar gracias, vamos a dar gracias, y dio gracias a Dios. Y su papá le dijo, gracias a Dios no, gracias a mí, porque yo soy el que me rompo el lomo acá para trabajar y para traer el pan. ¿Sí?
Y desde un punto de vista se podría decir, claro, este señor es el que trabaja, ¿verdad? Pero ¿quién le dio las condiciones para trabajar? ¿Quién le dio la salud para trabajar? Sí, llegás a un punto y porque estudiaste, ¿verdad? Muchos dicen también, yo me quemé las pestañas 6 años, ¿verdad? Para tener un título universitario. Pero ¿quién te permitió hacer eso? ¿Verdad? Porque hay muchos que no tienen. Claro, hay muchos que tienen las mismas capacidades que vos y no se esfuerzan, ¿verdad? Y entonces no tienen. Pero hay quienes no tienen esa capacidad, ¿verdad? ¿Y quién te dio esa? ¿Quién te iluminó para que tuvieras esa? Para que no fueras como aquel que se va y desperdicia su tiempo, su dinero, su juventud. Gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios hicimos. Entonces el Señor dice, ¿qué tenés que no recibiste? Todo recibiste, todo hemos recibido. ¿Sí? Entonces no te jactes, dice ahí en 1 Corintios, como si fuera que no recibiste. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Dice, quiere decir, sirva a los otros. Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Sírvanse por amor. Gálatas 5:13. Los unos a los otros. Y aquí, siendo específico, dice versículo 11, primera de Pedro 4:11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. O sea, lo que hagas, haces según Dios. Si vas a hablar, por ejemplo, en el ministerio de la enseñanza, es la aplicación quizá más directa de esto, más fácil, más rápida. Tenemos que hablar las palabras de Dios, no según ocurrencia de hombres, no según sueños, no según visiones, ¿sí? Ni según el engaño, ni según la mentira, ni según ideas humanas. Tiene que ser según la palabra de Dios. Pero cuando nosotros hablamos entre nosotros también, fuera de la predicación, fuera de la enseñanza, fuera del ministerio de la enseñanza, digo, también tenemos que hablar según las palabras de Dios. Porque el Señor también nos enseña cómo tenemos que hablarnos unos a otros, ¿sí? Nuestra palabra tiene que ser agradable, tiene que ser sazonada con sal. Porque hay palabras que son como golpes de espada. ¿Sí? Hay palabras que hieren, hay palabras que lastiman. ¿Sí? Por eso el Señor dice que si hablamos, hablemos conforme a las palabras de Dios. Y si sirve, o sea, si ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Y para que Dios sea glorificado en todo, en Jesucristo. Vamos a terminar en oración. Yo quiero recordar nomás finalmente, antes de cerrar en oración, que para que todo esto sea posible, lo primero que el hombre tiene que hacer es conocer a Cristo, ¿sí? Porque solamente con la visión cristiana, bíblica, nosotros podemos entender y tener estas expectativas y estas motivaciones. Necesitamos conocer a Cristo, recibir en nuestros corazones por fe el perdón de nuestros pecados, nacer de nuevo, ¿sí? Creyendo que Jesucristo nos dio el don, la gracia de la salvación, el perdón de nuestros pecados, porque Él tomó nuestros pecados y llevó sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, para que nosotros, dice, estando muertos a los pecados, ahora vivamos para Dios. Ese es el principio de todo. Y así, entonces,
podemos creer todas estas cosas y tener esa expectación gozosa. Y porque tenemos esa expectación gozosa del fin, entonces vivimos ahora, no viviendo el tiempo que nos resta según la carne, sino según Dios. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias por la esperanza. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por todos los dones que nos has dado y que nos das todos los días. Gracias por el perdón y porque también por tu Espíritu que derramaste en nosotros, por tu amor que derramaste en nosotros, Señor. Podemos también día a día perdonarnos unos a otros, así como nos perdonaste en Cristo. A Él sea la gloria hoy y por los siglos. Amén.